Ok, listo, ¿me escucha? Maestra lista. Ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer la dinámica? La vamos a hacer tipo dialogado, ¿verdad? No es que, o sea, no nos vamos a llenar de temor, ni que es una prueba que, ay, vamos a salir mal en el examen, no. Vamos como a repasar lo que hemos estado estudiando durante estas 3 sesiones, ¿verdad? Bien, hablábamos, María Victoria, de los contratos en general como tal, ¿verdad? Y decíamos pues, que está regulado por el Código Civil. Decíamos acerca de la definición del contrato, que eran acuerdos que se podían suscitar entre dos o más personas, en los cuales estos venían pues a constituir, a regular, o también pues aclarar, ¿verdad? Algunas situaciones o negocios jurídicos entre ellos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros definimos como contrato como tal. Pero Trato. hablábamos también de que todo contrato debía de cumplir con condiciones tan indispensables que de no cumplirse no estaríamos frente a un contrato. Y eso es lo que yo le pregunto ahora. ¿Cuáles son esas condiciones indispensables que se necesitan para que exista un contrato? Que estemos de acuerdo, como dice usted, la autonomía de la voluntad, que tengamos las dos partes, estemos de acuerdo. ¿Eso cómo se llama? Aparte de la autonomía de voluntad, ¿cómo lo podemos decir dentro de los elementos del contrato? Podemos decir consentimientos. Exactamente, consentimiento. Si no hay consentimiento, No llegamos ni a ningún acuerdo. muy bien, exactamente. Me mencionaba algo muy interesante y que yo le dije, ¿verdad? Es pregunta de examen, María Victoria. El principio de autonomía de la voluntad. Dime su concepto. La autonomía de la parte de la voluntad es prácticamente cuando las dos nos ponemos de acuerdo y estamos de acuerdo de lo que usted me ofrece o que yo le ofrezco. Ajá. La autonomía de la voluntad, ¿qué dice la autonomía de la voluntad? El principio que rige a este principio, o sea, la frase que está en el código que rige al principio de la autonomía de la voluntad. Ok. El principio de la autonomía de la voluntad. Lo vamos a encontrar, le busco el artículo, solo se lo digo, maestra. Dígamelo. Ok, el artículo 2470, bueno, dice, el principio es la parte de la idea que las partes se encuentran en pie de igualdad de celebrar un contrato, o sea, no estemos de acuerdo entre las dos del contrato al que vamos a estipular, ¿verdad? Y sea voluntario, si somos dos o más personas, que sean de actuar en voluntad de igualdad, que yo no quiera pasarme de lista, bueno, que se me quiera pasar de igualdad. Muy bien. Bueno, yo ahí lo puse el 2470, el 24 también marqué el 2479 al 2496. No sé si quiere que se los lea o se los busque. No, así es, así es. Okay. Algo muy importante de esa frase la podemos resumir, que las condiciones que las partes pactan en el contrato es ley para ellas. Que no se le olvide eso. Las condiciones que pactan las partes en el contrato es ley para ellas. Algo muy importante también que mencionábamos era el objeto. ¿Se acuerda del objeto que hablábamos? Sí, el objeto. Y que existía objeto de contrato y el objeto de obligación. ¿Verdad? Sí. Ok.
dígame un ejemplo en donde podemos ver claramente el objeto del contrato y el objeto de la obligación. Hay un ejemplo de voluntad, es de que si yo le presto dinero, la voluntad es que usted me lo tiene que regresar. Y la obligación puede ser que tiene, bueno, las dos podemos tener obligaciones, ¿verdad? Pero Ajá, debe usted de regresarme ese dinero, de regresarme, eh, por ejemplo, mis dos gallinas que le presté o que se la, es una obligación y que la gallinita esté sana, que la gallina no se haga. Es las obligaciones. Yo tengo usted como obligación tiene que traérmela en buen estado prácticamente. a ver, vamos a poner un ejemplo de una compraventa. En una compraventa, Ok. ¿verdad? Estamos en un negocio de una compraventa. ¿Cuál es el objeto del contrato en una compraventa? El objeto del contrato Ajá, de una compraventa es el bien inmueble, la casa, terreno, ajá. el Ok, bien muy bien. inmueble, El objeto del contrato es la casa, ¿verdad? en la casa. Ese es el objeto del contrato. Pero tanto el vendedor como el comprador tienen objeto de obligación. ¿Cuál es el objeto de obligación del vendedor? El objeto es Del vendedor. entregarle, entregarle Ujú, la casa, entregarle en buen estado. eh, que no hay, exactamente. que no vayan a estar mal y yo le diga que está bien. Es la obligación de ser claro, conciso, sincero y que tenga buena fe para que yo pueda comprar esa propiedad. Perfecto. Esa es la obligación, perdón, el objeto de la obligación del comprador. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el objeto de la obligación del vendedor? La obligación del vendedor es señalarme cómo está la casa, si la casa No, no tiene. espérame, espérame. Estamos hablando perdón, vamos a volver a empezar. Decimos, el objeto del contrato de una compra-venta es el bien inmueble, ¿no? Ese es el objeto. Ahora, le digo, tanto el que vende la casa como el que compra tienen Obligación. obligaciones. En este caso, cada uno tiene un objeto de obligación. ¿Cuál es el objeto de obligación del que está vendiendo la casa, del que la está vendiendo? ¿Cuál es la obligación? El objeto de Darle la, obligación. darle la casa en buen estado, O sea, la entrega del bien, ¿verdad? la entrega del bien. Ok, ese es el objeto de la obligación del que está vendiendo la casa. Ahora, ¿cuál es el objeto de obligación del que está comprando la casa? La obligación de que él tenga para pagar el bien que está comprando. O sea, entregar el, Objeto o la casa el dinero. y el dinero. Usted yo el dinero, yo como vendedora en la casa y usted el dinero. Exactamente. Entonces, podemos ver de que en un negocio, en un contrato, el objeto, el objeto de contrato siempre va a existir. Si es compra-venta, entonces el objeto va a ser el bien El, inmueble. el bien Si es inmueble. un mutuo, como el que estábamos viendo el día de hoy, sería el bien fungible. ¿Verdad? Si es un comodato, entonces el bien no fungible. Si es una permuta, entonces el objeto serían los bienes que van a cambiar, ¿verdad? Sí, Pero siempre en cada contrato, cada una de las partes tiene un objeto de obligación. Y tal y como lo acabamos de identificar en el ejemplo de la compraventa, pues en este caso el vendedor
su objeto de obligación es entregar el bien inmueble. En el caso Sí. del comprador, su objeto de obligación es entregar el precio pactado, el precio Sí. estipulado. ¿Ok? Muy bien. Sí. Bien. Vamos a pasar entonces al tema. Bueno, ya hemos venido hablando acerca de la compra-venta. Maestra, yo Dígame. estuve leyendo el trabajito que le mandé y yo veo que casi todo lo el compraventa, la Ujú. permuta y el arrendamiento y ahora el mutuo, sus características Son muy parecidos. sí, casi igual. La Sí, única es la donación. sí, y a eso vamos. Ok, Oh, cuando hablamos de donación, yo le decía a usted, es sinónimo de un regalo, ¿verdad? Es sí, es es un una regalo. pregunta. Y hablábamos acerca de la donación que sucede entre personas Vivas. vivas Ujú, y la donación por causa de muerte, que el código así le llama, ujú, pero hablábamos de, en el caso de las donaciones por causa de muerte, estaban los legados, ujú. estaban las herencias y eso, ¿verdad? Sí, Pero lo que nos interesa a nosotros estudiar es la donación, porque se hace entre vivos, ¿verdad? vivo, Y sí. hay una gran diferencia entre el contrato de compraventa y el contrato de donación respecto a las características, y es que la compraventa es onerosa y la donación es gratuita. ¿A qué se refieren esos dos términos? Gratuita porque la donación es es unilateral, es para una persona que se beneficia. Sí, Y la bilateral, o como me dijo, honoroso, ¿verdad? ajá, En la venta es honoroso porque la voy a comprar, tiene un precio, pero también exacto. Ujú. puede hacer que, digamos, la casa, bueno, no le voy a poner el ejemplo mejor, es honoroso y es honorosa porque usted la compra y usted se beneficia y el otro también se beneficia con la venta, ¿no? O Sí, es oneroso porque precio. hay dinero de por medio, hay em, ya hay un precio pactado, Estado. ¿verdad? Sí, Por eso se llama oneroso. En cambio, la donación es gratuita porque sí, yo es gratuito. regalo algo y no espero que me paguen por eso. Simplemente la única que sufre el sacrificio en el patrimonio soy yo. La Sí, otra persona que lo recibe no. él lo va a recibir Sí, gratuito. exactamente. Ok, Sí, muy bien. sí, aquí lo tengo en el artículo 2771 la ¿Ah? donación con causas honorosas, como parte de una persona abraza una carrera o estado o el título de dote o razón, o sea, cuando el estado regulado por ejemplo, cuando el estado regula una beca, como ahorita que si yo recibo la beca en la universidad, entonces honoroso como parte de una persona. Míreme el artículo, bueno, usted me está preguntando. Sí, después le A pregunto. ver, ¿cómo no le entendí ese ejemplo? Es que mire, estamos con lo honoroso en la compraventa, ¿verdad? Sí, Porque yo recibe el dinero. claro. Ok, entonces, como por ejemplo en la universidad, una beca, ¿cómo sería? ¿Quién la paga? ¿El Estado? Para No. el, Hay diferentes tipos
o medios, mejor dicho, por los Ajá. cuales usted puede recibir una beca de estudio. Puede Ujú, ser, por ejemplo, hay universidades que becan a los estudiantes que tienen un promedio arriba del 95, ujú. ¿verdad? Sí. Entonces, dicen, ok, vamos a becar a estos alumnos. Mm, Ellos, hay dos sacrificios ahí. Uno, porque tienen que mantener un estudio, o sea, un porcentaje sí, académico, porcentaje. y el otro, pues que deja de recibir eh, la cantidad de dinero que corresponde, ¿verdad? Por la mensualidad. Ujú, Pero no es un contrato como tal, porque, o sea, no, ¿cómo le explico? No firman un documento. Caso contrario, la compraventa, sí. cuando yo le hago una donación de mi moto, tenemos que ir ante un notario, tenemos que firmar y usted tiene que aceptar, Ok, ¿verdad? sí. Ahí sí podemos decir de que solamente yo, eh, mi patrimonio se ve afectado Ujú, y usted más bien lo va a engrandecer su patrimonio porque entra ese bien a ser suyo. ujú. Pero el tema de las becas, um, no me parece que se utilice la figura de la No, donación. ok, Sí. lo tengo mal yo aquí, entonces subrayo eso. No lo puedo entender como bueno. Sígame. Diferente fuera que yo le dijera a usted, María Victoria, te voy a pagar los 5 años de universidad, te los voy a pagar y bueno, me vas a dar un peso, solo vas a aceptar, pero lo vamos a hacer en escritura pública, Ujú, ¿verdad? sí. Y en el caso que yo me atrase 5 meses, usted va a tener el derecho de solicitar el pago de eso, Ujú. porque es una obligación, o sea, yo me obligué a entregarle eh, cuánto, cuánto vale la mensualidad, 60 60 80 dólares, ¿cuánto vale? 40 y pico, como Ok, 50 pues dólares. yo me comprometí a darle esa cantidad de dinero, yo tengo que cumplir, pero, o sea, no sé, aún así me sigue sonando esa parte de la No. donación. Ajá. La donación recae sobre bienes Ok, específicamente, ¿no? ok. Ok, Sí. otra de las preguntas que le dije que también era pregunta de examen es el tema de los contratos nominados y los contratos innominados. La diferencia y ejemplos de cada uno de ellos. Ok, los nominados son los que los encontramos en nuestro código y están aquí, nominados. Los Sí, encontramos acá. Por ejemplo, el arrendamiento, la permuta, la compraventa. excelente. Los nominados, no, los nominados no aparecen, pero no aparecen, pero puede por ley, por nominado. Los nominados. Y son aquellos, los nominados son aquellos, como les expliqué, la compraventa, la permuta, el arrendamiento, el mutuo, y los innominados son los contrarios a los nominados, Ujú. Sí, pero son legales y se basan en la autonomía de las partes. así es. Ajá. Por ejemplo, le puedo decir,
mm, como, como el software, contrato de software. No aparece no es nominado en mi libro, Ujú. pero podemos hacer un contrato, sea de software, o sea que, o también por ejemplo, Claro, con tanto trabajo, llama a otra compañía, pienso yo, creo yo, sería, no, eso serían subcontratos. Eh, también como contrato de software no aparece, pero sí se puede dar entre las partes el de, por ejemplo, eh, el que de la penicilina, el que no le podría dar un ejemplo bien, Bien claro. sí, el de la penicilina que la descubrió, Ajá. ajá. No puede haber otro donde diga que otro fulanito, otra persona la puede decir. Yo la descubrí. Sí. Otro nominado sería, hay otros de la tecnología, de las, ahorita así como por ejemplo, muchos jóvenes saben de mucha tecnología y o aquellos que se roban su identidad porque la llaman y ya le agarraron y no aparecen en los nominados, pero sí puede ser de que sí que se puede penal porque le robaron la identidad, se metieron a su computadora y no sé si está claro, si me entiende. Mm, El ejemplo, pues, dice, los innominados, contrario a los nominados, pero son completamente legal. Se sí, basan en la autonomía de las partes. sí. Sería, maestra, esa como la autonomía son de la parte, o sea, como que yo me ponga de acuerdo con usted, aunque no aparezca aquí en los nominados. Precisamente eso es, o sea, cuando se dice innominado es porque carece de un nombre en la ley, Ajá, pero rigiéndonos siempre por el principio de la autonomía y la voluntad de las partes, si las partes se ponen de acuerdo en la realización de un contrato que el nombre no aparezca en la ley, ellos le ponen el nombre, le decía yo, ajá, y le daba un ejemplo, por ejemplo, el de la construcción, ujú, ¿verdad? El que yo hago un contrato privado, un contrato notarial, en donde yo le digo al maestro de obra que me realice eh, un porche en mi casa, ujú. o sea, por servicios, un contrato por servicio. Eso no lo vamos a ver en el Código Civil, porque no aparece, Aparece. pero eso no significa que no tenga validez. Entonces el acuerdo entre usted y el contratista que le va a hacer la mejora a su casa. Sí, exactamente, Y es válido. es válido. Ujú. Por eso es que dice el Código Civil, el Código Procesal Civil, de las obligaciones de dar, las obligaciones de hacer y las obligaciones de no hacer. Si este contratista, si este maestro de obra, perdón, me queda mal, yo lo voy a demandar, ¿verdad? Sí. Ya hay un contrato de por medio y él conmigo tiene una obligación de que Tiene la obligación de hacerlo, de terminarlo, exactamente una obligación de porque llegaron hacer. a un contrato, un acuerdo, ese Exactamente. Y no es compraventa, no es donación, no es mutuo, no es y no aparece, comodato, no ajá, no aparece aparece en el código civil. exactamente, no tiene un nombre dentro del código, pero sí tiene una validez. A eso nos referimos con contratos innominados. Ok. Bien, ya para ir finalizando
este tema. La diferencia entre la permuta, y la compraventa. La permuta y la compraventa, su diferencia Ajá, que la compraventa es para que se transfiere el dominio y la permuta es un contrato que las partes, las dos están obligadas a dar el bien y el otro a recibirlo. ¿Cómo? No lo Ok, entendí. ok. ¿La compraventa qué es? La compraventa es una de las partes que una de las partes transfiere el bien, es el bien. Ajá, Y en la permuta, cada una de las partes se obliga a dar un bien para recibir otro. exactamente. Exactamente. En la compraventa hay obligaciones, ¿verdad? Sí. En la permuta hay obligaciones bilaterales o unilaterales. La permuta es bilateral. Es bilateral. Sí, es permuta, dice, es un contrato por medio del cual cada una de las partes se obligan a dar un bien para recibir otro. Su característica es pues bilateral, consensual, honorosa y conmutativa y transfiere el derecho como característica. Así es. Exactamente así es. En la venta nos vamos a encontrar con una propiedad, ¿verdad? O un bien, mejor dicho, y un precio, o sea, dinero. En la permuta nos vamos a encontrar con dos bienes que son Recibir, intercambiados. sí, Esa es la diferencia. recibir y dar. Y Y la venta, algo muy importante también, doña María Victoria, es que hablábamos acerca del valor de los bienes dentro de la permuta y decíamos de que si mi iPhone 13 vale $900 y su Samsung 9 vale $300, vamos a hacer la permuta, ¿verdad? Cambiamos de bien, pero yo le puedo eh, reponer el resto del valor del bien, ¿verdad? sí, lo puede Pero reponer. si yo solo le doy mi iPhone y usted me da los $900, entonces eso es una compra-venta. Es una compraventa. ¿Ok? Sí. Bien, pues la veo, ya terminamos la prueba, la veo bastante Sí, involucrada en el tema, es decir, que ha estado estudiando, puedo sí, contratar que ha maestra. estado estudiando Sí, y que le ha entendido realmente a las diferencias entre cada uno de los contratos que hemos visto. sí. Sí, maestra, Entonces, claro, sí. Yo le he entendido y trato de estudiar. Sí, me da vergüenza a veces que me quedo así, pero es el miedo, el temor, lo sé, pero ¿por qué no lo ujú, digo? Si para eso estoy, para estar la maestra, para que me exacto, explique, me sí, equivoqué, pero exacto, gracias a Dios así voy a ir, ok, muy eh, bien, aunque me equivoque y usted me reprenda, pero yo trato de poner mucho empeño porque esto va rápido, maestra. sí, Qué horror. ok, muy bien, Ok. María Victoria. Bueno, ¿qué vamos? Miren, en el repositorio ya está la carpeta de la sesión número 4 que corresponde al día de hoy. Hay una lectura, hay Sí. una lectura, la voy a ver ahorita, Lectura. permítame, derecho de contratos, la sesión 4, ok,
hay una lectura que se llama Garantía Hipotecaria y la Anticresis. Garantía hipotecaria y la anticresis. Entonces necesito que lea eso. Necesito que lea esa lectura de la garantía hipotecaria. O sea, el tema es básicamente la hipoteca, ¿verdad? De esto vamos a hablar el próximo día de clase, es decir, el día lunes. Vamos a estar hablando acerca de la hipoteca y de la anticresis. Son dos contratos también, otros dos contratos, la hipoteca y la anticresis. ¿Qué es lo que va a realizar de esta lectura? Ahí están los dos temas en la lectura, hipoteca y anticresis. Va a encontrar similitudes y diferencias entre estos dos contratos. Similitudes y diferencias entre la hipoteca y la anticresis. Si pudiera conseguir alguna escritura pública de una hipoteca bancaria, perfecto, ¿verdad? Para manera de ilustración y que usted pueda ir viendo y conociendo el tipo de este tipo de contrato. Okay. Entonces, eso me lo va a subir a la plataforma en un organizador gráfico. Las similitudes y las diferencias entre la hipoteca y la anticresis. ¿Ok? Ok, maestra. Esa sería su tarea para esta sesión número 4. Y con esto, pues entonces damos por finalizada la sesión del día de hoy y nos estaríamos reuniendo hasta el día lunes, Dios primero. Está bien, maestra, y gracias por enseñarme, por tomarse el tiempo, yo sé, y le pido disculpas si mi lengua se me pero son los nervios. No se preocupe, que para eso estamos aquí, para ayudarla, ¿ok? Ok, maestra, yo le envío ahorita porque lo tengo en sucio, mi cosita, yo se la mando ahorita, ¿ok? Ok, la felicito porque estuvieron muy bien las preguntas. Es símbolo de que me esté estudiando, ¿ok? Nos vamos preparando para el examen final y va en buen ritmo. Sí, maestra, gracias. Ok, nos vemos entonces, María Victoria. Feliz fin de semana. Hace buenas noches y que me le vaya noches. bien su primer día mañana de trabajo. Dios primero. Hasta mañana. Bueno, hasta el lunes. El lunes. Bueno.